¿Cómo están? Buen día. Mañana fresca, arrancó un poco nublado y después cambió el tiempo y está saliendo el sol. Hacía muchos años que no venía a esta ciudad, la verdad que me costó un poquito ingresar, me confundí en la ruta y más allá de que hay GPS, ¿no? A veces uno se puede perder. Pero pasamos un tiempo muy lindo ayer con el grupo de jóvenes y adolescentes, nos quedamos hasta altas horas de la noche, creo que no sé si eran más de la 1 de la mañana, pero fue hermoso poder compartir, interactuar, charlar. Así que nos hizo muy bien. Y una vez más, valoro a todas las personas que se van capacitando en algo porque podemos servir y contribuir. No tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta no siempre la tenemos, pero sí podemos contribuir a ciertos cambios y a mejorar la vida de las personas, siempre. Y por ejemplo, acá en esto que es muy útil, la multimedia, algo tan importante que nos parece como tan común, apretar un botón, bueno, es todo complejo, ¿no? Que alguien prepare, ordene, que todos podamos ver, así que es muy útil y valoramos todo eso. Bien, vengo con todos ustedes para ser muy específico y directamente al grano, con una temática sumamente difícil, sumamente compleja. Y lo que ha hecho, entre otras cosas, es exponer primero una realidad muy escondida aún por las iglesias, por la iglesia escondida. Y nos hemos encontrado frente a una realidad que también ha dividido de alguna manera los ámbitos de todos los estratos sociales. Ha dividido en el trabajo los pensamientos, la ideología de quienes trabajan, los compañeros de laburo. Ha dividido aún a las familias y tenemos relatos en las redes sociales de personas que tuvieron sus inconvenientes, padre con hijos, ¿sí? Lo han visto, es decir, ha puesto en evidencia, pero sí llamativamente, y me parece muy bueno, se ha generado un proceso histórico que realmente nuestro país haya podido interactuar sobre esta temática, debatirla, exponerla a la opinión pública, y eso me parece muy bueno. También, entre otras cosas, una de las cuestiones más importantes para considerar es que también este debate o esta temática abordó la gran hipocresía que tenemos, aún la hipocresía que tiene la Iglesia en su conjunto, en su generalidad. Así que, planteando esa idea, me gustaría que juntos podamos abordar algunas cuestiones referentes a este tema, quizás un poco salido de lo que a lo mejor habitualmente el domingo, en una reunión de domingo, podemos compartir. Quitemos esa estructura porque tampoco pretendemos que sea una clase, pero sí interactuar con algunos conceptos y pasajes bíblicos que podemos esperar y compartir en esta mañana. Pero reitero, no vengo con la verdad absoluta. Muchos de los que están aquí presentes, muy bienvenidos que hayan venido a este lugar. Podemos no compartir algunas ideas y eso está muy bueno y nos hace muy bien. Y creo que planteándolo de esa manera podemos seguramente incorporar y crecer como sociedad. Allí tenemos unas imágenes como para que podamos ir viendo. Yo quisiera arrancar con lo primero. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque en la Biblia encontramos ciertas cuestiones, encontramos ciertas temáticas que nos hablan de los interrogantes que tenemos. En Salmo 139, 13 al 16, allí lo pueden ver, si no lo buscan, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El siguiente texto que vemos ahí está en Salmo 127, 3, dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y después Salmo 22, 9 al 11 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Quizás si nosotros podemos intentar preguntarnos algunas cosas, yo podría preguntarnos en esta mañana: ¿qué se debatió? ¿Esto efectivamente fue un debate o fueron exposiciones, menos de 1000 exposiciones que tuvimos a lo largo de estos meses como argentinos? Pero solo fue
en las cámaras o se produjo también en diferentes lugares de la sociedad? Porque esto es interesante. Esta discusión no se llevó solamente al ámbito legislativo. Aquellos que dictan leyes, que construyen leyes, que nos permiten vivir bien, vivir mejor o vivir muy mal. Yo creo que en cada ambiente, en cada situación, en cada lugar de la sociedad nosotros estuvimos debatiendo y seguramente vos con tus compañeros, usted con su vecino, en la familia, hemos interactuado y hemos discutido y hemos compartido. En la próxima placa dice: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Eso fue básicamente la campaña que se presentó este año. Hace muchos años que se viene presentando este proyecto y siempre fue rechazado para ser tratado. Y nos pareció correcto como argentinos que se pudiese tratar esta temática. Allí la idea es educación sexual para decidir, fue el argumento más importante, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ahora, yo voy pensando en algunas cuestiones. ¿Cuáles son los alcances del derecho? ¿Cuáles son los alcances del derecho? Este derecho que se exigió, que se pidió y que, bueno, tenemos ya la respuesta, tenemos el diario del lunes. Esta ley lamentablemente no se aprobó, tuvo solo media sanción en diputados. La Cámara de Origen es la que recibe un proyecto de ley y luego la Cámara es la que revisa y es la Cámara, diríamos, que trabaja sobre la temática y viceversa. Es decir, uno puede presentar un proyecto por diputados y luego lo revisa Senado y viceversa. Bueno, lamentablemente podemos decir, para aquellos que tenían la intencionalidad de que esta ley salga, bueno, esta ley no salió. Así que está finalizado en sí en lo que respecta a la cuestión de la ley en sí, al tratamiento, hasta el próximo año. Eso dice nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, esta ley bien seguramente va a ser presentada, seguramente con algunas modificaciones o no, el próximo año, y así sucesivamente hasta que las personas que tienen la intencionalidad de que esta ley exista se pueda promulgar. Ahora, cuando pensamos en los alcances del derecho, ¿sí?, entendemos que hay derechos que se anteponen. Miren, nosotros estamos casi convencidos de esta realidad. Si vos a mí me preguntás cuál es el derecho más importante, el derecho a la libertad, es decir, el derecho a la autonomía o el derecho a la vida, dicho de otra manera, libertad o autonomía versus vida. Si vos tuvieses la posibilidad en esta mañana de elegir, ¿qué elegirías? ¿La vida o la autonomía? Que es la posibilidad de decidir y elegir. Entonces creemos que puede haber dificultades en el alcance de este derecho. ¿Por qué hablamos de los alcances de lo legal e ilegal? Bueno, ¿por qué? Porque en nuestro país, hasta el día de hoy, sigue siendo el aborto provocado, que ya vamos a desglosarlo, un delito. En algunos otros países está despenalizado, es decir, no se le aplica pena a quien ejecuta un aborto. En tercer lugar, pensamos en los alcances de la seguridad. Se planteó como que el tratamiento de esta ley o este proyecto de ley era una ley que generaba y daba seguridad o que pretendía dar seguridad. La pregunta es tan seguro el aborto? ¿Estamos convencidos de que practicar un aborto es seguro? Bueno, yo puedo decirles como médico algunas cuestiones. Puedo decir una, por ejemplo. Nosotros con mi esposa, María Laura, aprovecho a decir la oportunidad, aprovecho a contarlo, tenemos 2 hijos, Julieta que tiene 11 y Nicolás que tiene 15. Nosotros vivimos, cuando estábamos de vacaciones en otro lugar, muy lejos de acá, mi esposa sufrió un aborto espontáneo, es decir, no se lo provocó a nadie, no se lo provoqué yo, ni fue a provocárselo, tuvo un aborto espontáneo, por la naturaleza, sin explicación alguna, y estuvo muy mal, lo pasamos realmente mal, y estuvo casi al borde incluso mismo de dejar esta tierra. Con lo cual sabemos muy bien de lo que significa un aborto espontáneo. Pero lo cierto es que no existe en la realidad, en la medicina, en la ciencia, un aborto completamente seguro. No existe. No existe, aún en las medidas más seguras. Aquí el foco se puso específicamente en los abortos inseguros, clasificados o calificados como los abortos de la clandestinidad, es decir, aquellos abortos que no se generan en lugares seguros,
como es en algunos otros países donde vos vas a una clínica y tenés todos los elementos, tenés un médico capacitado, un equipo técnico que puede atenderte y que puede generar el aborto con las menores complicaciones. Bueno, la seguridad no existe ni aún para la vida misma. Ninguno está seguro hoy en este mundo, ni aún nosotros. Siempre dijimos, voy a mi casa seguro, es el lugar donde vos entrás en la seguridad, llegás a tu casa, pero hoy te encontrás que aún entran a tu casa cuando estás durmiendo. Así que son detalles que verdaderamente no son tan absolutos, sino que son de alguna manera algo relativo. Los alcances de la educación sexual. Vamos a ser muy honestos, hermanos, yo quiero de verdad ser práctico, y una de las cosas que siempre que damos estas charlas, primero es ser honesto. Nosotros, lamentablemente, mis queridos hermanos, la iglesia en su conjunto, no hablo de ustedes, ni de la mía, ni ninguna en particular, hablo en la generalidad, hemos demostrado, mis queridos amigos, en este tiempo un grado de hipocresía importante. ¿Saben por qué? Porque nosotros uno de los argumentos que más se planteó fue, necesitamos que se eduque, que no se legalice el aborto, que no se despenalice el aborto, porque vamos a insistir en la educación sexual. La pregunta es la siguiente, ¿cuándo en las iglesias? Y vamos a ser más específicos, vamos a hablar de las iglesias evangélicas. ¿Cuándo en las iglesias evangélicas abordamos en profundidad la sexualidad? Entonces, evidentemente, carecemos de un grado de honestidad profunda. Hemos hablado muchas veces de anatomía sexual, que eso es otra cosa. La genitalidad, el desarrollo, eso es una explicación, es un tópico de la medicina. Pero en definitiva acá estamos hablando de sexualidad, es decir, de lo que nosotros hacemos o podemos hacer con nuestro cuerpo. Y desde luego los alcances de la anticoncepción versus contracepción. ¿Por qué? Porque uno de las preocupaciones que se generaron en el ámbito, en todos los ámbitos, tanto en el Ejecutivo, el Poder Judicial también, porque el Poder Judicial es quien aplica, digamos, el cumplimiento de estas leyes y los legisladores son los que dictan estas leyes. Entonces, acá nos encontramos con este dilema del alcance de si esto se podría en el futuro transformarse en un mecanismo de contracepción, es decir, tenemos los métodos anticonceptivos, es decir, para no concebir, ¿sí? Y otra de las hipocresías que también, para ser muy claro, en las iglesias, durante muchos años nos opusimos fervientemente, me incluyo, no porque sea un partidario de eso, sino porque tengo que ser autocrítico y honesto. En las iglesias nunca hemos hablado de métodos anticonceptivos. Ha sido un tema prohibido en las congregaciones, pero lo cierto es que los anticonceptivos sirven para nosotros poder planificar familiarmente nuestra vida. Son cosas que Dios puso a nuestra disposición. Entonces ahí encontramos la dicotomía entre si esto se podría en el futuro transformarse en una contracepción, es decir, me embarazo, es no deseado y automáticamente allí aborto. Y desde luego focalizar en los alcances del número de muertes. Hemos tenido un gran abanico de estadísticas que no han sido del todo claras. Yo voy a plantear algunas, podemos no compartirlas y está todo muy bien. La segunda placa es una imagen general, no la vamos a mirar en detalle, pero allí está el proyecto original que se presentó en diputados, ¿sí? Se cambió la terminología aborto porque es una terminología de alguna forma chocante y se habla de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Interrupción. O va a encontrar como ILE, interrupción legal del embarazo. Si ustedes ven la ley, es una ley, digamos, interesante en cuanto a su creación, a su concepción. Yo no soy abogado, si bien algunas cosas de ley me gusta porque soy médico legista, no gozo de los conocimientos plenos que tiene seguramente un abogado. Y soy muy respetuoso respecto a las áreas que uno no maneja. Pero una de las cosas que me pareció interesante poder decir es que en esta ley uno de los cambios más importantes que había era cambiar la palabra peligro por riesgo, porque después más adelante vamos a ver un poquitito que las particularidades del aborto, cuando el aborto es legal o cuando el aborto está despenalizado, o dicho de otra manera, cuando el aborto es legal, cuando se puede realizar. Así que acá uno de los cambios que se quiso implementar fue cambiar la palabra peligro, que para que lo entendamos, el peligro tiene este nivel de gravedad, por la palabra riesgo, que tiene este nivel de gravedad, de tal forma que se pudiese alcanzar a un mayor número de realidades o de posibilidades para que las mujeres pudiesen abortar. Otra de las cuestiones muy importantes que tenía esta ley,
que generó un gran revuelo en la sociedad fue la cuestión de las malformaciones fetales graves, ¿sí? Y allí se incluyeron un montón de realidades familiares. El Down es una malformación, pero no es grave, no es incompatible con la vida. Entonces allí se encontró y se generó un inconveniente muy importante respecto a eso. La otra cuestión importante era el hecho de limitar, prohibir o restringir al objetor de conciencia, es decir, aquel que tiene la posibilidad, la libertad de decir esto no lo tomo, esto no lo elijo, esto no lo quiero realizar. Y así sucesivamente hasta llegamos quizás al artículo número 8, que fue uno de los que más revuelo también generó, en consonancia con el Código Civil, que permitía que las chicas de entre 3 y 16 años pudiesen dar su consentimiento libremente respecto a esta práctica si se hubiese promulgado esta ley. Con lo cual, para que nosotros podamos entenderlo, quizás una persona de 14, 15 años va a comprar una cerveza y no se lo van a vender porque es menor de edad, pero se le daba la posibilidad en este proyecto de ley para que sí pudiese dar su libertad de poder elegir abortar. Con lo cual tenía desde luego muchos inconvenientes. También se planteó el hecho de que si se podría realizar un aborto exista un consejo interdisciplinario tal cual como lo tiene Uruguay. Para que ustedes lo sepan, nosotros venimos estudiando aborto desde el año, antes del año 2012, que fue el tiempo donde se promulgó la ley. En Uruguay está despenalizado el aborto, así que desde ese entonces nosotros viajamos a diferentes partes del país, a los congresos de medicina legal, para estar viendo cómo iba siendo el alcance en esas regiones, porque sabíamos que en los próximos años, en los próximos 5 o 10 años, se iba a estar tratando. Bueno, llegó este tiempo y este fue el año en que se trató. Seguimos adelante. ¿Cómo lucharon ambas posturas? Ahí tenemos una plaquita. ¿Cómo lucharon? En cuanto a los argumentos, en cuanto al respeto, en cuanto a la tolerancia y en cuanto a la militancia. Son 4 palabras que para mí son fundamentales. Hacemos un paneo muy general de estas imágenes para que las veamos. Una de las cosas que se ha demostrado en este último tiempo es los argumentos. A veces no siempre tenemos respuesta a todas las cosas, pero a veces nuestros argumentos adolecen de cierta realidad. Una de las cosas que hemos visto también es la dificultad que hemos tenido en poder respetar lo que piensa el otro. Y una de las cosas que también hemos notado en este tiempo es la intolerancia, de ambos lados, ¿sí? Acá nosotros no estamos defendiendo a ningún grupo en particular, pero se ha demostrado un grado de intolerancia muy importante. Y una de las cosas que también se ha visto aún es, bueno, me pongo un pañuelo celeste y vamos para adelante. Y decimos sí a la vida, pero tampoco sabemos en qué consiste lo que estamos defendiendo. Entonces me transformo en una especie de militante porque tengo una disposición, no es que el soldado no razona, pero se pone una impronta mental para manejarse y maquinar sin quizás tratar de poder comprender y dimensionar qué estamos representando. Entonces, eso es una cuestión muy importante para que vayámoslo analizando a medida que transcurre todo este año y el próximo año que viene. Ahora, ¿qué es el aborto? Allí tenemos una respuesta, tenemos 2 respuestas o una sola pregunta que se responde de 2 maneras. Para la medicina asistencial es una cosa el aborto y para la medicina legal o para la ley, para hablar en criollo, es otra. Cuando hablamos de la medicina asistencial, es todo embarazo, ¿sí?, que se detiene antes de las 20 semanas. ¿Sí? Seguimos adelante. Ahora, en cuanto a la ley, ¿qué es el aborto para la ley? Bueno, la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. En las primeras etapas del embarazo o aún en las últimas. Y el Código Penal que nosotros tenemos, vigente desde el año 1921, considera que el aborto es un delito contra la vida de la persona por nacer. Todas las leyes, mal o bien, correcta o incorrectamente construidas, y escuche bien, correcta o incorrectamente interpretada por el juez de turno, las leyes intentan siempre proteger bienes. Por eso yo no puedo robar la campera que tiene acá mi compañero, porque hay un bien que está protegido. Si yo tomo algo que no es mío, la ley debe ser aplicada hacia mí, para que vivamos una sociedad mejor. Pero desde luego, una vez más demuestra lo que siempre hemos aprendido, no hay justo ni a un uno, vivimos un tiempo complejo, difícil, donde se han perdido los valores, donde no hacemos caso a la ley, donde la ley es imperfecta, y uno termina llegando a la realidad de que Dios ha preparado algo especial para nuestra vida.
cuando Jesús vino y murió por nuestros pecados. Ahora, sabemos también que hay abortos que no son penados por la ley. Los que dijimos, los abortos espontáneos, aquellos abortos que se generan claramente por patologías, los accidentales, en un accidente uno puede abortar, ¿sí? Una mujer puede abortar, y el jurídico, ¿sí? El número 3 que estamos viendo allí en pantalla, el jurídico. Y acá está un punto álgido que yo quiero compartir. Todos nosotros nos hemos opuesto, ¿sí? O la sociedad en su mayoría, o de la sociedad evangélica, o la sociedad católica, no, decimos no al aborto, sí a la vida. Ahora sepan bien que de alguna manera yo compartí en el Consejo de Pastores hace algunas semanas y decía, hermanos, quiero ser muy honestos con ustedes, hemos llegado bastante tarde a muchas discusiones, porque desde el año 1921 esto está en la ley y parece ser que nunca nos habíamos enterado de esta realidad. Pero hay dos acepciones donde nos guste o no nos guste, podamos o no estar de acuerdo, pero nosotros como argentinos vivimos en el marco de la ley. Hay dos situaciones en las cuales el aborto es legal y debe realizarse. La mujer tiene derecho a hacer uso de esa parte de la ley. Y es cuando se evita un peligro, por eso fíjense la comparación que les dije, evitar un peligro, eso dice el Código Penal, y el proyecto que se presentó en diputados era cambiar peligro por riesgo, ¿sí? ¿Entendieron eso que quise explicar? Ahora, está entonces en primer lugar la justificación del aborto es cuando hay que evitar un peligro, es decir, hay enfermedades severas donde realmente el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y allí se debe proteger la vida de la mujer. Voy a hablarlo como médico. Debe ser protegida la vida de la mujer. Y no existen otros medios para evitarlo. Por eso la ley siempre pensó que debía ser un equipo de trabajo, un cuerpo médico que evalúe a la mujer. Y habiendo agotado todas las instancias, todos los medios posibles para evitar esta realidad, debía entonces provocársele este aborto, el cual en esa circunstancia no es punible. Pero la pregunta entonces es, ¿se ha cumplido en nuestro país esta parte de la ley? Y la respuesta contundente y categórica es no. Y eso, mis queridos amigos, es una injusticia. Y yo no puedo omitir decir esa gran verdad. Y tenemos un caso, el caso de la joven de Vera que después le voy a comentar. Y en segunda instancia tenemos otra situación donde el aborto en nuestro país está legalizado de alguna forma, está despenalizado. Quiero decirles qué diferencia hay entre una y otra. Despenalizar es quitarle la pena a algo. Y legalizarlo de alguna manera, algunos entienden, es como decirle, vamos, adelante, hagámoslo todo, ¿me entienden? Entonces, ellos fueron muy contundentes, la campaña feminista fue muy clara, nosotros no estamos obligando a nadie, nosotros no queremos imponer que las chicas aborten, en la que no quiera abortar, que no aborte, manténganse en libertad, ahora permítannos elegir aquellas que deciden por esta opción. Entonces, en segundo lugar, la segunda cuestión que está justificada es en una situación de violación. Ahora bien, tenemos el caso Fall, muy conocido, que se produjo con su acordada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su resolución, en marzo del 2012. Paso a detallarles dos cuestiones. La historia de esta chica de Edvera, Ana María Acevedo, ahí estamos viendo la imagen. Esta jovencita de Vera, del norte de nuestra provincia de Santa Fe, en el 2006 empezó con dolores de muela, se hizo extracciones y durante varios meses estuvo con dolor, así que realmente sintiéndose muy mal pidió ser derivada para que traten su salud. Después de todo ese manoseo público, una joven semianalfabeta, una de las tantas vulnerabilidades que tiene nuestro país, esta joven pudo ser, después de varios meses, en el mes de noviembre, escuche bien, en el mes de noviembre, después de sufrir con estos dolores, fue derivada a Santa Fe. Allí en Santa Fe, en el Hospital Cuyen, fue diagnosticada rápidamente de un tumor muy maligno. Así que rápidamente derivada al Iturraspe, porque ahí no hay servicio de oncología. Fue al servicio de oncología, diagnosticaron y complementaron su enfermedad en los diagnósticos y desde luego había que empezar con el tratamiento. Descubrieron que tenía 3 semanas de un embarazo, con lo cual allí automáticamente se pidió poder hacer uso de esta parte de la ley y poder recibir el aborto. Bueno, los médicos, por ser objetores de conciencia y desconociendo la realidad que está en esta ley desde el año 1921, se negaron a realizarlo. ¿Y cómo termina esta historia? Pasaron los meses, termina muriendo su pequeña hija, estuvo 2 días, falleció
y a los poquitos días, a los 17 días, termina falleciendo ella. Y este caso, que es el caso de Ana María Acevedo, recorrió todas las partes del mundo. Le valió en el gobierno de Santa Fe, a través de lo que promulgó en el gobierno de Wiener en ese entonces, un reconocimiento mundial por el tratamiento que se tuvo después. Esta familia fue indemnizada porque quedaron 3 niños al cuidado de sus abuelos y una triste realidad de un incumplimiento de la ley. Quizás nosotros podemos discutir, ¿sí? Nosotros sí tenemos quizás el derecho a discutir y podemos decir, che, pero en un caso de violación, ¿por qué hay que abortar? Bueno, podemos discutir, usted podrá decir, bueno, que lo donen en adopción, perfecto. Yo le voy a preguntar también a usted, no porque tenga una idea formada, sino para que usted trabaje con su mente. Si la que es violada es su hija o es su nieta, ¿usted qué haría? ¿Aplicaría esa ley? ¿Le diría, tenelo, este va a ser nuestro nieto tan esperado? ¿Lo daría en adopción? Bueno, son posibilidades, usted tendría en su mente la capacidad para poder responder. Lo cierto es que no vamos a cambiar ninguno de nosotros absolutamente nada, porque hoy está en vigencia esta ley. Por eso hoy, en casi todas, no todas, pero en casi todas, casi todos los efectores públicos, se intenta tratar de cambiar esta idea de forma de pensar, porque el aborto en esta circunstancia es un derecho, del cual podemos oponernos. Usted podrá decir, pero pará, si yo digo no al aborto bajo ningún punto de vista, digo no al aborto y no interesa cuál es la causa. Si es por una enfermedad grave o es por un caso de violación, digo no al aborto. Entonces, es muy difícil también ponernos de acuerdo en esta cuestión. Y el otro caso muy interesante es el caso que se llama así, con su sigla FAL, de Chubut. Es una joven de 15 años que fue abusada sexualmente por su padrastro, un suboficial de la policía. Por diferentes motivos fue pidiendo que se judicialice su situación. La cuestión que ella pidió el aborto, porque ella sí fue violada. Ese es otro caso, el segundo caso. Fue violada, hasta que, bueno, desde luego se la empezó a demandar, se la empezó a perseguir judicialmente, hasta que la Corte Suprema de Justicia, en el año 2012, en marzo del 2012, dio esa resolución que fue categórica y contundente, en la cual dijo que no solo esto no es un delito, sino que estaba haciendo uso del derecho, porque es un aborto en un contexto de violación, sino que además instó a que todo el país, en sus diferentes gobiernos provinciales, instalen protocolos de intervención legal del embarazo. Por eso, a partir de ese entonces, en el gobierno de Cristina Kirchner, empezaron a lanzar la ideología de los protocolos, que al margen, más allá de que podamos o no estar de acuerdo, forma parte del cumplimiento de la ley. Y yo ahora quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Qué vamos a hacer con las leyes como cristianos? ¿Vamos a oponer fervientemente o las vamos a cumplir? A ver, no tenemos una respuesta para todas las cosas, pero las leyes están para cumplirlas y vivimos en una sociedad de derecho. Pero en esos dos casos, en esas dos cuestiones, el aborto en esos dos casos es una legalidad, en esos dos casos está avalado. Por eso cuando nosotros nos oponemos y decimos sí a la vida, por lo menos yo como médico tengo una postura frente a las causales que no son estas dos, ¿sí? Ni a la violación ni a las enfermedades graves que ponen en peligro, en riesgo, la vida de la mujer. Allí están las penas, seguimos, no quiero que sea técnico, pero preguntamos, ¿esta ley sirvió para evitar el aborto? Porque las leyes están, ¿saben qué? No están solo para cumplirlas. Las leyes no están hechas solo para cumplir. Detrás del cumplimiento de la ley hay políticas que se van dando para que nos permitan vivir mejor. Es increíble, pero, por ejemplo, si hablamos, yo puedo hablarles de Santa Fe. Hay ciertos hurtos, que no es lo mismo que robar, es, para que lo entendamos, hurto es algo más leve, robo es un poco más grosso, porque rompes algo o porque lastimás a una persona. No se están cumpliendo del todo, es decir, las personas automáticamente son escarceladas, robás y sos escarcelado. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces con esos delitos que representan una problemática social? ¿Vamos a despenalizarlos? Lo cierto es que todo esto está cambiando y en cuanto a esta pregunta que nos hacemos, yo contundentemente tengo que compartir, lamentablemente, pero es así, esta ley no sirvió para evitar el aborto, bajo ningún punto de vista. Porque la ley no se cumplió, podemos sí quizás preguntarnos, ¿existen personas condenadas
por los delitos de aborto, bueno, son muy pocas las personas que están condenadas. ¿En qué número? Los números son escasos. ¿Se cumplió ágilmente los abortos no penados por la ley? Bueno, tenemos este ejemplo. Fíjense que es interesante, ¿no? Pero en el caso de la joven violada de Chubut, fíjense, se produjo el aborto y mucho tiempo después, mucho tiempo después, recién la Corte Suprema de la Justicia de nuestro país pudo decir, señores, el aborto que se le practicó a esta joven fue legal, no fue un delito. Es decir, siempre estamos más alejados, llegamos tarde a las realidades. Eso nos pasa en nuestra familia. Nosotros generalmente reaccionamos, pero no prevenimos. Normalmente así es la vida. Nosotros siempre vamos un poco más lento de las realidades que nos suceden. Hay un pasaje en la Biblia y en esa placa siguiente que vemos, ahí tenemos esa dicotomía, ¿no? El derecho a la autonomía versus el derecho a vivir o a existir. Yo quiero ser honesto, hoy antes de desayunar me acomodaba la camisa y miraba el espejo, y el espejo simplemente lo que demuestra es la existencia de alguien. Todos los que estamos acá, sin ninguna duda alguna, pero esto es categórico, es un hecho fáctico, todos estamos acá porque tuvimos la posibilidad de que alguien cuidó el embarazo de nuestra madre y podemos estar acá. Nosotros somos una realidad de la medicina, de la naturaleza, porque estamos acá presentes. Entonces, no solo tenemos vida, tenemos una existencia. Entonces, muchos se empiezan a preguntar, bueno, las comparaciones entre la pena de muerte abolida en nuestro país en el año 1984, se la compara entonces con el infanticidio, algo que se quitó en nuestra ley en el año 1994. Usted sabe que hasta esa fecha, si una madre en el estado puerperal, es decir, una vez que nacía su hijo, por una cuestión de deshonra o de vergüenza, mataba a su hijo, ¿sí?, era un atenuante. Desde el año 1994, el infanticidio se transformó de ser un atenuante, es decir, es leve, a ser un agravante. Vamos a endurecer las penas. Entonces, hubo un cambio en la ideología del legislador, de los jueces, hubo un cambio de ideología mental en nuestro país. Durante muchos años en nuestro país estuvo legalizado la pena de muerte y fue cambiando. Entonces quizás uno pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre el infanticidio y el aborto? Porque alguien podría decir, bueno, tenemos dos diferencias. En el aborto estamos hablando de una realidad intraútero y en el infanticidio estamos hablando de una realidad fuera del útero. Es decir, en una no nació y en otro sí nació, pero el efecto es exactamente el mismo, porque es el corte de la vida, es la finalización de una vida. Entonces es una cuestión de tiempo. Por eso algunos argumentan y dicen, bueno, ¿por qué debería estar bien el aborto? Porque si no, en definitiva, el infanticidio también podemos legalizarlo y en nuestra ley es un agravante. Lo que sí también no es menos cierto es que el aborto no tiene la misma pena que un homicidio. Si yo mato a alguien, se me aplica una pena que es mucho más dura de lo que es un aborto, que está hasta casi los 4 años. Con lo cual, en nuestra ideología y en nuestro código penal no es lo mismo un aborto que un homicidio. Miren, hay un pasaje muy interesante. Antes de leer ese pasaje, claro, el aborto obviamente trastoca los derechos humanos, porque la mujer expresa, es el derecho que yo tengo a elegir. Y es verdad que tiene derecho a elegir en muchas cosas. La mujer en muchos lugares ha sido menoscabada. Yo por lo menos en mis laburos empecé a tener ahora jefas mujeres, pero siempre fueron mis jefes hombres. Eso es una realidad. Otra discusión, tiramos esto para que lo podamos analizar, la participación de las mujeres en la iglesia también, hermanos. Lo cual evidencia de alguna manera que tenemos algunas ideologías que en nuestra mente hay que cambiar. Éxodo capítulo 1, verso 15, versículo 15 al 17, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida
a los niños. Este es un pasaje que los cristianos medio que no lo hemos dejado un poco de lado. Termina en los últimos versículos. Y Dios hizo bien a las parteras. Y Dios bendijo sus familias. O sea, Dios bendijo a las parteras por no matar a estos niños, por no ejecutar técnicamente lo que sería un infanticidio. El infanticidio es la muerte de un recién nacido hasta el año. Eso es en la definición médico-legal. Y dice que no solo bendijo sus vidas, sino que también bendijo la vida de sus familias. Es interesante porque esto también nos puede hacer pensar mucho a los cristianos. Aprovecho para aquellos que les gusta investigar y pensar y buscar. Las parteras dan un argumento mentiroso. Las parteras mienten. Cuando son interrogadas por Faraón, cuando les da la directiva de matar, les dice, ¿qué explicación me pueden dar a esto? Porque el trabajo que ustedes hicieron fue pésimo, porque no murió nadie. Cada vez se están multiplicando más los israelitas. ¿Qué hicieron? Y ella dice, lo que pasa es que las hebreas son fortachonas, son robustas. Cuando llegamos ya se produjo el parto y nos enteramos qué pasó. Y fue una mentira. Ahí podemos analizar y empezar con nuestra mente, tratar de divagar y decir, bueno, hay una mentira piadosa. Yo creo que la bendición de Dios no fue por la mentira, sino por una sola cosa. Creo de corazón que es así. ¿Sabes por qué? Por preservar la vida humana. Entonces acá nosotros yo veo un orden improcedente. Por eso la objeción de conciencia. Yo trabajo con dos queridos amigos, trabajamos todos los miércoles, interactuamos, tomamos... Bueno, yo no tomo mate porque tengo problemas de acidez, pero ellos toman mate y hablan. Tengo un amigo, un querido amigo, excelente médico. Él es un médico que trabaja en los programas de interrupción legal del embarazo. Él es un abortista, vamos a decir la palabra. Y tengo también en contrapartida a mi compañera, que es una médica clínica, que ella es un antiabortista, ella es una objetora de conciencia. Ella automáticamente dijo, yo no voy a formar parte de esto. Pero bueno, allí hay un interjuego entre las órdenes que pueden ser procedentes e improcedentes. Una de las cosas que se pretendió en este proyecto es duras penas para los médicos que no cumplan el protocolo, diríamos, que no cumplan el abordaje de un aborto en una situación de violación o en una situación de peligro de vida para la mujer, ¿sí? Entonces se trabajó mucho sobre eso y una de las cosas que también se dio no solo de las penas para el médico, sino también para que no existan instituciones objetoras de conciencia. Es decir, vos podés ser un objetor de conciencia, vos sí podés serlo, pero no puede ser la institución. Entonces, por ejemplo, en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, donde yo vivo, ¿qué es lo que pasa? Como todo el servicio es objetor de conciencia, viene casi todas las semanas un médico de Rosario, el cual se le paga para que haga la operatoria del aborto. Con lo cual es muy interesante todo esto. Es muy complejo. Yo también quiero ser muy honesto con todos ustedes. Se ha pretendido que exista una lista de objetores de conciencia. ¿Por qué no hacerlo al revés? Que pongamos y evidenciamos quiénes son los que están dispuestos a hacer el aborto, a proceder en el aborto, y dejar de lado a aquellos que son objetores, justamente para no estigmatizarlos. Si en definitiva esto es un derecho, bueno, pues hagamos uso del derecho y no estigmatizamos a aquellos que, por diferentes motivos, morales, religiosos, no están dispuestos a ejecutarlo. Entonces, una orden improcedente. En este texto vemos una selección de género, porque fíjense que no dijeron matemos a todos, no, dijeron no, matemos a los varones, pero las mujeres las vamos a dejar. Y acá vemos también una clara imagen de lo que es lesa humanidad. Entre tantas cosas que tiene la lesa humanidad, que realmente yo en lo personal me pongo muy feliz, que en estos últimos años se haya cumplido, dando cumplimiento a un proceso tan postergado por la sociedad. Tantas mujeres que han sufrido, que han perdido seres amados y queridos en la recuperación de los nietos, y más allá de que no tengo una ideología política respecto a algunas cuestiones, digo, me parece muy bueno que la ley pueda poder cumplirse en este tiempo tan oscuro que tuvimos como país, donde hubo muchos desaparecidos. Y acá vemos también, para mí, una de las imágenes más claras de una objeción de conciencia. Las parteras fueron objetoras de conciencia. Allí es una imagen muy rápida que mostramos para que vean que no estamos cumpliendo muy bien las causales que dijimos de aborto legal, no se está cumpliendo, ¿sí?
porque allí tenemos, para que ustedes se den una idea, lo que está en verde son las provincias que cumplieron este protocolo. Las que están amarillas son las que, de alguna manera, tienen un cumplimiento parcial, y las que están en rojo son las que efectivamente no le han dado bolilla al protocolo. Con lo cual, más allá de que podamos o no compartir, la realidad es que deberían existir protocolos para abordar a las realidades que dijimos anteriormente. Y acá un poquito de hipocresía. Por favor, miren estas imágenes. Yo no la voy a leer, ustedes mírela. La que sigue. No sé si usted se identifica con alguna. Seguramente la primera no, pero a lo mejor con la otra sí. Seguimos. Y esta imagen, por favor, es con mucho respeto, porque esto no es un prejuicio, pero resulta un poco paradójico, ¿no? Ahora se va a trabajar mucho sobre los niños. ¿Qué diferencia? ¿Es una cuestión etaria? ¿Es una cuestión de edad? Pero parece paradójico, ¿no? Queremos que nuestros niños estén mejor, pero bueno, existe la libertad de pensamiento, y es muy bueno, mis queridos amigos. Yo les animo fervientemente a que no entremos en discusiones, en peleas, en fundamentalismos, en locura. Miren, quien les está hablando, tuve el privilegio de poder asistir y compartir, ni más ni menos, con la creadora en un 80% de esta ley. Ha sido un gusto para mí poder compartir, interactuar, pude saludarla, pude compartir, pude plantear mi visión. Una abogada brillante, si usted la puede googlear va a encontrar, Paola Vergallo, es la primera que expuso en Cámara de Diputados. Una mujer que habla rapidísimo, habla 10 veces más rápido que yo. Y es importante ser tolerante. Acá tenemos otro ejemplo, un tipazo, un gran médico, que hizo muchísimo más que quizás 10 médicos juntos, pero ¿sabe qué? Pegó una pifiada tremenda. Porque el profiláctico sigue siendo el método más importante que tenemos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y es lamentable. Quizás fue un error, a veces uno en un púlpito se puede equivocar, yo puedo charlar con él, con vos, y puedo equivocarme. No todo lo que uno diga puede ser correcto. Yo creo que fue un error porque justo quiso comparar, en realidad eso no era porcelana, era un vaso, y dijo pasa y se transmite el vaso, pero yo les puedo asegurar que el profiláctico es sumamente útil. Y yo tengo mi experiencia, tengo mi casuística. En 16 años yo tengo una guardia por semana, una sola de 24 horas en la semana, que hace años que la tengo, que es en el servicio penitenciario. Y es increíble lo que ha disminuido los casos de HIV. En una población de casi 1.700 presos o internos, tenemos solamente 15 personas con HIV, porque hemos trabajado notablemente en el uso de profiláctico, tanto en las relaciones homosexuales como heterosexuales, con lo cual lamentablemente ha sido un disparate del cual yo lo eximo, no, porque no creo que ha tenido la intención de dañar, yo creo que ha sido un error, pero claramente está muy bueno también plantearlo, y es honesto de mi parte también plantearlo. ¿Cuándo se inicia el ser persona? Acá tenemos una dicotomía entre vitalidad versus vida, porque un tumor, bien claramente, lo han dicho muchas veces, ¿sí? En estos argumentos, sí, pero el tumor tiene vitalidad, sí, pero no es tu cuerpo, pero lo que vos tenés adentro no es tuyo. Miren, ¿qué dice nuestra ley? ¿Qué dice nuestra ideología en base a nuestra ley? Porque eso nos representa. Los legisladores que trabajan en las leyes representan lo que mayoritariamente necesita nuestro pueblo. Fíjense lo que dice en la Convención de los Derechos del Niño, a la cual Argentina adhirió y tiene el mismo rango constitucional. ¿Qué significa? Ninguna ley, acá en Crespo, ninguna ordenanza se puede citar que vaya en contra de la Constitución o en contra de la Constitución provincial, en este caso de Entre Ríos, o por la Constitución nacional. Siempre tiene que estar debajo. Bueno, ¿qué hizo Argentina? Adhirió a las convenciones de derechos del niño, que tienen el mismo rango constitucional, es decir, tienen un poder que nos hace como argentinos vivir en un país de regla, de normativas, en orden. Se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Si la intención entonces está de cambiarla, bueno, habrá que hacer una asamblea constituyente y pues sacar y quitar esto. ¿Qué dice el Código Civil?
un código fresquito, está bien fresquito porque hace muy poquitos años que lo tenemos. En el 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo número 19, dice esto: comienzo de la existencia. ¿Cuándo? La existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¿Qué dice la Academia Nacional de Medicina? Un ente sin fines de lucro, extraordinario, reconocido mundialmente, tiene una institucionalidad extraordinaria por cómo se eligen, cómo tratan las patologías, y es un órgano que asesora a los gobiernos. Hace muchos años que existe, muchos años, más de 100 años que existe, y ellos son muy claros, y ellos dicen: la Academia Nacional de Medicina considera que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país. Que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción, por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento. Cualquier médico, aquí en Argentina y en diferentes partes del mundo, cuando va a recibir su título, o le piden que levante la mano, o que con su mano derecha tome la zona cardíaca. Esta es la zona cardíaca, yo soy cardiólogo. Algunos hacen así, se lo ponen para el otro lado. Bueno, pero hay una trampita, algunos que nacen con dextrocardia, o sea, el corazón a la derecha, así que eso lo pueden pasar a la derecha. Y empiezan a juramentar, porque Hipócrates fue, diríamos, uno de los médicos más extraordinarios que tuvo la historia del mundo, un médico griego. Vivió 400 años antes de Jesucristo. Y él estableció enciclopedias de medicina, y justamente este juramento que uno hace entre tantas cosas dice que nosotros siempre vamos a proteger la vida, y juramos proteger la vida, jamás daremos nada para que se genere la muerte de alguien, y decía él: jamás daré sustancia abortiva. Cuando hablamos en la otra imagen de fecundación del ser humano, vemos allí una imagen donde es un mecanismo muy complejo pero extraordinario, donde millones y millones de espermatozoides en la relación sexual viajan. Bueno, ahora no hace falta relación sexual porque puede ser en un laboratorio, pero lo cierto es que penetra el óvulo, y una vez que lo fecunda, una vez que ingresa, se bloquea complejamente para que no ingresen más espermatozoides, y solo uno ingresa, y allí tenemos una carga genética con todas las características de una mitad del hombre y de la otra mitad de la mujer. Acá tenemos otra imagen donde vemos cómo circula, cómo se genera todo este proceso. Esto se genera en la trompa, para que ustedes lo puedan ver, parece como una T en los laterales, en las puntas superiores. Allí está el ovario que larga el óvulo, y allí la trompa, que es como un saco, que hace que en algunos de esos lugares se genere esta unión que se llama fecundación, y ese huevo va viajando para llegar al cuerpo del útero, donde después se implanta, como lo estamos viendo en la próxima imagen. Y allí se genera el embrión y se genera después la placenta. Acá tenemos una edad cronológica, no quiero confundirlos, pero desde que se genera la fecundación, en estos tratados que leímos, toma concepción como fecundación. En realidad no es lo mismo, pero para que lo podamos entender, vamos a darlo como que es lo mismo. Porque la concepción es cuando se anida, ¿sí? En la terminología exacta es cuando se anida. Es decir, la fecundación sería la unión, y la concepción es cuando esa fecundación, ese huevo, se implanta en el útero. Pero bueno, para que lo podamos entender, concepción en la ideología del legislador es exactamente lo mismo. Huevo es más o menos hasta la primera semana, y después se transforma en embrión, ¿sí? Y después se transforma en feto. Acá tenemos algunas imágenes para que nosotros podamos ver, seguimos. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero en el día 30 hay un esbozo de lo que es el desarrollo de la cara. El día 31, desde que se fecundó, ese ser que para muchos es un conjunto de células sin vitalidad, es una no persona, nos guste o no nos guste, podemos discutir si se va a poder hacer o no, y si la persona quiere o no hacerlo, está bien,
porque todos tenemos derecho a decidir. Y yo quiero finalizar después con una reflexión espiritual que creo que es para que saquemos el jugo. ¿Saben por qué? Porque más allá del hermoso video que vimos, que aplaudo, la verdad que está genial, Tucumán, es cierto, tuvo muchísimo que ver en esta decisión del Senado. En lo personal yo creí que esta ley iba a salir con modificaciones y esta ley, bueno, no se aprobó. Bueno, todo lo que es el interior, fundamentalmente Tucumán, tuvo muchísimo que ver. A mí no me gusta decir conservador, porque no es una palabra justa, ¿sí? Pero bueno, tiene una ideología que también permitió que esto se pueda dar. Pero lo que le quiero decir es que esta lucha no se acabó, recién empieza. Porque ahora nosotros vamos a tener que, como iglesia, si queremos argumentar, vamos a tener que adecuar las cosas, vamos a tener que enseñar sexualidad en las iglesias. Y vamos a tener que hablar de anticonceptivos. O vamos a decir una frase un poco chocante y quiero ser muy respetuoso. Como dijeron, nos guste o no nos guste, se aplique o no la ley, se construya una ley, el aborto existe. Bueno, a la juventud vamos a extrapolarlo y vamos a hacer una analogía. Nos guste o no nos guste, sabemos que la fornicación es un pecado. Tener relaciones sexuales antes de casarnos es un pecado. Bueno, pero más allá de que está la ley divina y está en nosotros aplicárnoslo, nos guste o no nos guste, las estadísticas nos hablan de que la relación sexual antes de casarnos existe. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Damos un volantazo y cambiamos nuestra forma de pensar? Hermanos, siento de parte de Dios decir esto. Debemos cambiar nuestra ideología en muchísimas cosas. Durante muchos años nosotros hemos apañado ciertos pecados. Hace 30, 20 años sabíamos de hermanos que golpeaban a sus mujeres, que maltrataban a sus mujeres. Y nuestra ideología de consejería espiritual fue: tenés que perdonarlo, vamos a orar, tenés que perdonarlo. Y evidentemente hoy decimos: ¿qué concepto erróneo hemos aprendido? ¿Alguien alguna vez nos enseñó eso? Porque es un delito detestable del cual debemos denunciar, del cual debemos formar parte, no en la complicidad, sino en la exposición. Esas cosas deben cambiar, nos deben hacer cambiar nuestra forma de pensar. Bueno, lo que yo quiero mostrar con estas imágenes, son fotografías de un libro de embriología. Vamos a seguir pasando, esto no nos va a permitir poder dar todo. No vamos a dejar estadísticas, voy a finalizar con lo último. Ahí podemos ver algunas imágenes donde se puede ver más o menos cuáles son los mecanismos. Yo simplemente quiero decirles algo. Fíjate después de la que sigue. Esto que está acá es exactamente una foto de los protocolos muy caseros que se tienen en algunos hospitales. Yo quiero que sepan esto. Miren, se dice, no alcanzamos a dar cifras, ya estamos terminando, vamos a respetar el tiempo. El misoprostol es la droga que se utiliza en diferentes partes del mundo para provocar el aborto. En Santa Fe se practica el aborto en estas causales que dijimos anteriormente y en algunas otras que se camuflan como tal. Pero lo cierto es que se utiliza el misoprostol. Santa Fe en el mes de marzo empezó a fabricarla. No sabemos bien si quizás hay una intencionalidad de poder después venderla al resto del país o en definitiva es ser pionero desde la cuestión ideológica política. No importa. Lo cierto es que quiero que usted sepa. En toda esta campaña, en los datos oficiales que planteó nuestro ministro de Salud de la Nación, que es una persona sumamente capaz, sumamente capacitada, él es un claro abortista, es un proabortista, se habla de 500.000, es decir, de 500.000 de abortos en Argentina por año. ¿Ok? Bueno, usted sepa, esto es en medicina gerencial, el tratamiento de una cajita de misoprostol para tratar un aborto es de 3.000 pesos. Ahora aumentó, pero vamos a hacer un cálculo. 3.000 pesos por cada, digamos, tratamiento, es decir, un programa de aborto medicamentoso sale 3.000 pesos. Si multiplicamos 3.000 pesos por 500.000 de abortos al año, nos da un total de 1.500 millones de impacto económico para nuestro país. Yo estoy convencido que la Comisión Presupuestaria debió haber tratado esto. Porque la pregunta es, ¿nuestro país tiene dinero para bancar esto? Mire, yo no le voy a hablar de cosas sin sentido. Tenemos una lista de gente que está esperando hace un año para una colecistectomía, es decir, para que se le saque la vesícula, y está esperando 1 año y medio. Bueno, este programa, este proyecto de ley para que se programe, hablaba de un término de 5 días. Es decir,
Es interesante, aplaudo quizás la capacidad ideológica para crear, pero eso, en la realidad, es imposible poder cumplirlo. Si a una persona que tiene una enfermedad le estoy diciendo que tiene 1 año de espera para realizarse una cirugía más que justa, un aborto se transformaría en una prioridad. ¿El Estado, el efector público, podrá bancar esto en 5 días? Finalizamos. Hay algunos textos más. Yo quiero dejar los desafíos. Vamos a lo último. Hermanos, a su entera disposición. Si ustedes gustan después hacer alguna consulta, alguna pregunta, yo al finalizar dejo mi mail, lo podemos pasar. Termino con esto, hermanos. Una información y reflexión en las iglesias y una manifestación de una postura. Una educación sexual en las iglesias son los desafíos que tenemos. Una construcción de estadísticas respecto a abortos, sexualidad, violencia de género en las iglesias, abordaje integral para jóvenes embarazadas en contexto de marginalidad, porque todo el mundo nos ponemos un pañuelo celeste y decimos sí a la vida, perfecto. Si a la iglesia viene hoy una joven que tuvo un embarazo no deseado, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a asistir, hermanos? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? O en definitiva, lo que criticamos en los polos opuestos, esa ideología irreal, ¿no la tenemos también un poquito nosotros metida adentro? ¿Qué hacemos con nuestras realidades para adentro? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el aborto en las esferas de la iglesia no existe? Puede existir. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces digo, tenemos que tener un cambio de mente en algunas cuestiones. Abordaje integral entonces para jóvenes embarazadas, un abordaje integral para mujeres que han abortado. Termino. Tengo una paciente de 80 años. Está bastante bien del corazón, me viene a ver una vez cada 6 meses, viene una vez por semestre, y me quedé impactado con lo que me dijo. No voy a olvidar el día que aborté. Tengo 80 años y no puedo olvidar el día que aborté. Pero también con eso yo quiero ser justo con todos ustedes. Hay un psicólogo en Santa Fe cristiano, es un joven muy capaz con el cual interactuamos, y me dice, José, no podemos intentar aplicar muchas cuestiones respecto al aborto. ¿Sabes por qué? Porque para que alguien tenga un síndrome, una depresión posaborto, que al margen quiero decirles no está en el DSM-4, no existe como tal. ¿Se dan cuenta? Soy justo, hermanos, ¿sí? No todas las cosas que dicen los antiabortistas son verdades. Hay muchos datos inexactos y quiero ser honesto con eso. No está en el DSM-4 eso. Pero alguna vez alguien dijo, sí, el síndrome posparto. Desde luego que hay un síndrome, pero no está calificado como tal. ¿Me explico lo que quiero decir? Y me decía estas verdades. Mira, José, vos sabés que esto no cuaja mucho. ¿Sabes por qué? Porque las jóvenes hoy no sienten remordimiento. Entonces, si no sienten remordimiento, no podemos correr a nadie con eso. Durante muchos años las iglesias intentaron correr a la juventud con ideologías de temor, de terror. No hagas esto porque te puede pasar esto. ¿Sabes qué? Tenemos que empezar a enseñar a nuestros jóvenes que hay muchas cosas que no tenemos que hacer para que no tengamos consecuencias dañinas, para que elijamos bien, para que tengamos la libertad de elegir bien, porque sabemos que cuando elegimos bien Dios bendice nuestra vida. Y hemos corrido a veces a nuestros jóvenes con la teoría, la teología del terror, de la amenaza. ¿Sabes qué? Tengo un ejemplo. Los médicos más que nadie saben lo que genera el cigarrillo, pero muchos médicos, cardiólogos que saben cómo se obstruyen las arterias fuman. Con lo cual la teoría o la teología del miedo no cuaja, no existe. En síntesis, hermanos, mirar un poco para adentro y cambiar nuestro entorno más cercano. Y ahora sí, de verdad, prometo en estos últimos 10 segundos terminar. Quizás esta ley el año que viene salga. Si no es el año que viene, será el otro. Y así sucesivamente hasta que cambien los senadores y se elijan gente que tenga esa ideología y después levanta la mano y ya está. Ese no es nuestro problema, hermanos. El problema no son las leyes. El problema es lo que está en el corazón del hombre. Y quiero terminar con esto, especialmente a las jóvenes, aquellas que están en la edad reproductiva, es decir, en una etapa donde van a poner en consideración estas leyes que en el futuro puedan o no ser aprobadas. A vos, joven, a vos, flaca, que estás acá, te quiero decir esto. Suponiendo que alguna ley
que vaya en contra de tu pensamiento se promulgue. Yo quiero decirte en esta mañana fresca, decirte cuál va a ser la ley que va a regir tu corazón. Se pueden dictar muchísimas leyes, pero hay una ley que está en nuestro corazón. ¿Qué ley vas a tener en tu corazón? ¿Qué decisión tomarás vos en tu vida en el futuro? Creo que ese es el mensaje que podemos llevarnos a nuestra casa en esta mañana. Poder respetar, poder ser tolerante, ser muy respetuoso, quitar de nosotros las actitudes chicaneras, socarronas, y ser muy respetuoso y empezar a leer un poquitito más y empezar a orar no solo por estas leyes, sino por otras tantas leyes que ya se están tratando en nuestro país, que pueden perjudicar nuestra vida. Hermano, vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, cuando leemos en Génesis, como dice, y sopló aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Yo te agradezco por la vida, por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Gracias porque existimos y queremos pedirte que nuestra vida tenga sentido, que realmente podamos en nuestra vida utilizarla para el bien común. Padre, bendecí esta amada iglesia. Padre, bendecí nuestro país, bendecí nuestra juventud. Lo rogamos en el nombre de Jesús.